Vamos a empezar hablando un poquito de los temas que vamos a ver nosotros en la materia. La primera parte es una parte de repaso de cosas que ustedes han visto en teoría de circuitos 1, la cual la vamos a ver muy rápidamente, sobre todo en la parte práctica. Lo que tienen ustedes como elemento para guiarse en la materia, aparte de lo que es el programa, el mapa conceptual. En ese mapa conceptual están incluidos todos los temas y les puede servir como guía para entender por qué ciertas cosas se dictan, cómo están enganchadas entre ellas, cuáles son las importancias que tiene. Ese mapa conceptual está publicado, ustedes ya lo deben haber visto, en el aula virtual de Teoría de Circuitos 2. Si nosotros vamos a lo que es el programa, ¿sí? La primera parte, que es toda aplicación de Laplace y cálculo de circuito, en el mapa conceptual ustedes lo van a tener acá. Vamos a hacerlo un poquito más. La van a tener acá en esta zona, en la cual, si ustedes se fijan, lo que han visto el año pasado ha sido lo que es análisis de circuito dentro de lo que es la parte de continuo y la parte de alterno. Primeramente en continua ustedes vieron lo que es resolución de circuito y ahí aparecen los métodos, método de malla, método de nudos, transformación de fuente, todo lo que son los teoremas fundamentales. Dentro de los teoremas fundamentales, Thevenin, Norton, máxima transferencia de potencia. Esperen que voy a ver si puedo sacar esto. Máxima transferencia de potencia. Eso nos da las herramientas para calcular circuitos y aplicar en los temas que tenemos que ver este año. Se supone que esta parte ustedes la han visto, entonces habrá un pequeño repaso ahí con algunos ejercicios en la parte práctica. Y a partir de ahí el sistema se va a dar por sabido. Nosotros la aplicación que vamos a dar fundamentalmente a todo lo que es resolución de circuitos, va a estar orientado a lo que es corriente alterna y lo que es respuesta en frecuencia. Entonces, como tema número 2, esperen un cachito, estamos molestando. Bueno, no puedo sacar la mancha esa, discúlpenme. No sé por qué está así. Bueno, lo que le decía, el tema 2 está orientado a lo que es análisis de residuos sinusoidal y ahí vamos a ver lo que es análisis en frecuencia, estabilidad, diagrama de Bode, diagrama de Nyquist y redes realimentadas. Dentro de lo que es el mapa conceptual, esa parte de acá, en lo que sería, esperen un cachito que me está molestando.
Disculpen un cachito que ahí no está respondiendo el acróbata. Un segundito, ya vuelvo a cargar la... Bueno, les decía, como tema 2, lo que es respuesta en frecuencia, nosotros vamos a ver lo que es análisis en régimen sinusoidal permanente, y ahí lo que vamos a hacer es obtener las funciones de transferencia de circuitos simples al principio, o sea, circuitos pasivos simples. Luego incluiremos respuestas de circuitos eh, activos con transistores o con amplificadores operacionales. Con el análisis de las funciones de transferencia, nosotros vamos a poder hacer lo que van a hacer, en primer lugar, los diagramas polares, es decir, representar la respuesta en frecuencia de los circuitos en un diagrama con parte real y parte imaginaria. Ustedes han visto el año pasado lo que es el tema de lugares geométricos de la impedancia o de la admitancia. Acá vamos a hacer un diagrama que va a tener un cierto parecido con lo que han visto ustedes el año pasado en, ya les digo, lugares geométricos de la impedancia y de la admitancia. En los diagramas polares, que es lo que me estoy refiriendo en este momento, nosotros lo que vamos a hacer es ver para cada valor de frecuencia cómo responde ese circuito o esa función de transferencia con respecto a la frecuencia. Es decir, vamos a tener un módulo y un ángulo que van a definir para cada valor de frecuencia cuál va a ser la respuesta de ese circuito que estamos analizando. Habiendo aprendido todo lo que es diagramas polares, nosotros vamos a ver otro tipo de gráfico, que es el diagrama de Bode. En el diagrama de Bode, nosotros vamos a representar la misma información que teníamos en los diagramas polares, y a partir de ahí vamos a ver que es mucho más simple para hacer el estudio de respuesta en frecuencias de distintos dispositivos el diagrama de Bode que el diagrama polar. Sin embargo, el diagrama polar nos va a permitir trazar y aplicar lo que se llama diagramas y criterio de Nyquist. Hablando un poquito primero del diagrama polar, ¿cuál va a ser la diferencia fundamental con el diagrama de Bode, perdón? ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental con los diagramas polares? La diferencia fundamental va a ser el hecho de que los diagramas polares
van a representar por un lado el módulo y por otro lado la fase. Va a ser un diagrama en el cual a la frecuencia, imagínense que si nosotros representamos la frecuencia desde 0 a infinito, en un diagrama donde estamos representando frecuencia, si queremos de alguna manera graficar un rango muy grande de frecuencia, la hoja no alcanzaría. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los diagramas de Bode? Se utiliza una escala de frecuencia que es logarítmica. Por eso ustedes van a encontrar por ahí que le llaman también a los diagramas de Bode diagrama semilogarítmico. ¿Por qué? Porque la amplitud, o sea, el módulo y la fase, van a estar en una escala semilineal. Mientras que la frecuencia o la pulsación, acuérdense que la pulsación, estamos hablando de 2pi, el valor de la frecuencia, va a estar expresada en una escala logarítmica en base 10. Esto va a permitir que en una hoja de tamaño reducido, nosotros podamos diagramar o dibujar la respuesta en un amplio rango de frecuencia. Volviendo a lo que era el diagrama polar, acuérdense que habíamos hablado que era un diagrama donde representábamos parte real y parte imaginaria, módulo y ángulo, de la respuesta en frecuencia de un circuito. Eso nos va a permitir hacer el estudio de los diagramas y respuesta y lo que sería el criterio de Nyquist, mediante el cual nosotros vamos a poder determinar si esa función de transferencia que estamos analizando a través de ese gráfico es un sistema estable, inestable o no se sabe y hay que utilizar algún otro método. Los diagramas de Nyquist nos van a permitir entonces ver lo que es la estabilidad del sistema. Con los diagramas de Nyquist aparece otra herramienta que tenemos nosotros, que es el criterio de Routh-Hurwitz, que es un algoritmo matemático que nos permite determinar esa función de transferencia. Acuérdense que la función de transferencia va a estar formada por un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. El numerador va a representar los ceros del sistema, mientras que el denominador va a representar los polos del sistema. Entonces, mediante este criterio Routh-Hurwitz, nosotros podemos, es un algoritmo que nos va a permitir saber la cantidad de raíces con parte real positiva que tiene nuestra función de transferencia y a partir de ahí determinar la estabilidad. Si seguimos con vamos a ver también que la misma información que nosotros tenemos mediante el diagrama de Nyquist aparece también en lo que es los diagramas de Bode. O sea, estamos hablando de dos formas de presentar la misma información. Dentro de lo que es esta parte de análisis en régimen senoidal, va a aparecer también lo que es el margen de ganancia y el margen de fase. Eso nos va a decir cuánto podemos aumentar la ganancia o cuánto podemos correr la fase de nuestro sistema para que se mantenga estable o determinar cuáles van a ser los puntos de inestabilidad. El tema que sigue es teoría de cuadripolos. En la teoría de cuadripolos vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que es un cuadripolo, tipos de parámetros que están relacionados con el cuadripolo. El cuadripolo, para que ustedes más o menos tengan una idea ahora, es una cajita negra que tiene dos terminales de entrada y dos terminales de salida. Por eso se llama cuadripolo. En alguna bibliografía van a encontrar este tema como respuesta de circuitos de dos puertas, o sea, una puerta de entrada y una puerta de salida.
Vamos a ver lo que son los parámetros, las matrices asociadas, matrices de transferencia, conexiones que podemos hacerlo con los cuadripolos, transformación de cuadripolos T a pi y viceversa. Eso ustedes han visto algo el año pasado cuando deberían haber visto en teoría 1 transformación de circuitos T a circuitos pi. Vamos a ver qué pasa acá donde está el tema impedancia iterativa, imagen característica. Vamos a ver qué pasa cuando cargamos la salida o la entrada de esa cajita negra que tiene 4 terminales y cuál es la respuesta en cada caso. Con cada uno de esos tipos de impedancias con las cuales vamos a cargar el cuadripolo, vamos a continuar viendo función de propagación y de transferencia. ¿Y qué pasa con la fase y lo que es la función de inserción o de pérdida del cuadripolo? Eso dentro del mapa conceptual, ustedes lo pueden ver acá. Empezamos con teoría de cuadripolos. Fíjense que la teoría de cuadripolos basa o sea, lo que nos sirve de fundamento para la teoría de cuadripolos es todo lo que hemos aprendido mediante método de malla, método nodal, transformaciones de fuente y teoremas fundamentales. ¿Estamos? Entonces, lo primero que vamos a ver en el tema cuadripolo va a ser los tipos de cuadripolos que existen. Cuando lleguemos al tema van a ver que hay distintas configuraciones que pueden determinar el formato de esa cajita negra que hablábamos recién con 2 terminales de entrada y 2 terminales de salida. Dentro de los cuadripolos, la primera, lo primero que aparece en cuanto a su composición es que puedan ser activos o pasivos. En nuestro caso vamos a ver algunos ejemplos de activos en los cuales ustedes van a ver que circuitos que ustedes evalúan o que están aprendiendo en aplicada 1, lo pueden ver al transistor o al FET o al amplificador operacional como si fuera un cuadripolo activo. En el caso nuestro vamos a ver cuadripolos pasivos y esos cuadripolos pasivos van a estar conformados por resistores, inductores y capacitores. Vamos a ver, de acuerdo dentro de los pasivos, las distintas configuraciones que aparecen, los que más vamos a enfocarnos nosotros en el estudio son los cuadripolos T y Pi, que son los que se van a utilizar para un tema que sigue después en la unidad 4, ya lo vamos a ver, que es atenuadores y compensadores. Entonces, con los cuadripolos pasivos, ya dijimos, formados por R y C, vamos a definir los parámetros del cuadripolo y vamos a ver que de acuerdo a cómo tomemos nosotros las entradas y las salidas, van a aparecer un juego de 6 parámetros. Esos parámetros van a ser impedancia, identificado con una Z, admitancia con un Y, híbridos, identificados híbridos de parámetros híbridos, los híbridos de transconductancia que están identificados con G, y los parámetros A, B, C y D, que son los que nosotros vamos a denominar como parámetros de transmisión, A, B, C, D directa y F, G y H izquierda. Con estos elementos, o sea, habiendo aprendido los parámetros, nosotros vamos a poder ver distintas conexiones de cuadripolos. Acá vamos a ver que puede aparecer cuadripolos en serie, tanto a la entrada como a la salida, cuadripolos en paralelo, tanto a la entrada como a la salida, y combinaciones de esas dos posibilidades, o sea, que la entrada esté en serie y la salida en paralelo, o que la entrada esté en paralelo y la salida en serie. Y va a aparecer también lo que se llama conexión en cascada, cuando un cuadripolo está a continuación del otro, lo que parecería un paralelo de elementos pasivos,
se llama cascada, y en ese caso, la salida de un cuadripolo se conecta con la entrada del siguiente y así sucesivamente. Una vez que veamos todo eso, vamos a ver lo que son los cuadripolos cargados. O sea, ahí van a aparecer nombres que se les da, de acuerdo a cómo sea el tipo de carga de ese cuadripolo, nombres que se le da como impedancia iterativa, impedancia imagen e impedancia característica. Impedancia característica es un término que ustedes deben conocer debido a que, digamos, lo ven en línea de transmisión en medio de enlace. Entonces, con esos tres tipos de impedancia, nosotros vamos a ver lo que es la respuesta del cuadripolo, que se llama función de propagación. ¿Qué es la función de propagación? Es la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida del cuadripolo. Fíjense que esta función de propagación es la inversa de lo que hablamos acá nosotros cuando hablábamos en el tema 2, ¿sí? Cuando hablábamos acá de función de transferencia. Función de transferencia, tensión de salida sobre tensión de entrada. Función de propagación, acá, tensión de entrada sobre tensión de salida. Una vez estudiado todo el tema este de lo que es función de propagación y las características de los cuadripolos, nos va a dar los fundamentos para un tema que sigue cuando veamos teoría convencional de filtros. O sea, en la teoría convencional de filtro vamos a utilizar todo lo aprendido en lo que es la respuesta o función de propagación de cuadripolos cargados. A continuación, el tema que sigue es atenuadores y compensadores. Con lo aprendido, acá también, con lo aprendido de cuadripolos y lo que es la función de propagación, nosotros vamos a hacer, o sea, lo que hemos hecho hasta este momento, hasta llegar a la función de propagación, es definir las cualidades y los parámetros que van a aparecer en los cuadripolos. Cuando veamos el tema de atenuadores, compensadores y adaptadores de impedancia, el proceso va a ser el inverso. O sea, nosotros vamos a tener una necesidad, quiero adaptar la salida de este generador con la entrada de una antena o con una entrada de carga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Habiendo estudiado cómo es la respuesta de los cuadripolos, nosotros vamos a encontrar a partir de esa necesidad de adaptadores, atenuadores y compensadores vamos a encontrar cuál es el cuadripolo que se adapta, o sea, vamos a hacer el diseño nosotros del cuadripolo. Lo que hemos visto en la primera parte ha sido cómo se comporta el cuadripolo y toda la teoría. En el tema este 4 de atenuadores y compensadores, ustedes lo tienen acá a la izquierda de la pantalla, lo que vamos a estudiar es, a partir de lo que sabemos del cuadripolo, cómo hacer un cuadripolo que responda a mis necesidades de diseño. Luego, en teoría de filtros, vamos a tener una parte que es la teoría convencional. Ahí vamos a ver las secciones de filtro de K constante, la impedancia característica, la función de propagación, cuáles son las características de atenuación y fase. Vamos a ver cómo a partir de un filtro normalizado podemos encontrar todos los otros. Y vamos a ver también acá lo que son las secciones, las secciones M derivadas. Yendo al mapa conceptual, nosotros tenemos en la parte de filtros, vamos a tener
Primero la definición, ¿qué es lo que es un filtro? Dentro de eso vamos a ver que hay cuatro tipos de filtros. Pasa bajo, pasa alto, pasa banda y elimina banda. ¿A qué se refiere esto? Pasa bajo, me deja pasar hasta una determinada frecuencia. Pasa alto, me permite pasar desde una determinada frecuencia hasta infinito. Pasa banda, me permite pasar una gama de frecuencias, mientras que elimina banda, no deja pasar cierta banda de frecuencia. Dentro de lo que son los filtros, podemos tener filtros pasivos, que va a ser la unidad 5, y filtros analógicos activos. Si nos vamos a lo que son los filtros pasivos, nosotros vamos a ver la teoría convencional. Ahí aparecen los filtros de K constante. Los filtros de K constante van a servir para... Espérenme un segundito. Los filtros K constante van a servir para... aunque es un tema que muchos dicen que no sirve, aquellos que se dedican al audio, si ustedes quieren hacer que por un Twitter aparezcan las frecuencias altas, por un woofer las frecuencias bajas, por el parlante principal las frecuencias medias, van a tener que usar filtros de K constante. ¿Sí? Entonces, esa es una de las utilidades que tiene. Y la otra, en alta frecuencia, ya cuando tenemos el tema lo vamos a ver tranquilo, en alta frecuencia van a ver que como ustedes tienen que trabajar con impedancias características, o sea, cuando ustedes quieren filtrar algo en alta frecuencia, no pueden usar Butterworth, Chebyshev o los filtros modernos, sino que tienen que usar un filtrado en el cual la impedancia de entrada y la impedancia de salida sean iguales, pues se supone que ustedes van a tener un generador que puede ser una entrada de antena y un dispositivo en el cual quieren ver ciertas frecuencias, ahí las impedancias tienen que estar adaptadas, cosa que por ahí no se concibe los, con los otros filtros. Dentro de los filtros constantes, cuando hagamos el estudio, vamos a ver que tienen algunas falencias, o sea, no son tan efectivos como parece al principio. Entonces, de los filtros K constante, surge lo que son los filtros M derivados. Se cambia algo de los filtros K constante, se pone en cascada, un K constante con un M derivado, y se mejora lo que es la respuesta en frecuencia. Y en cuanto a la adaptación de impedancia, también, basado en los filtros K constante, aparecen los filtros compuestos, donde vamos a ver que al K constante se le pone en cascada un M derivado y a la entrada y salida de esos dos se coloca otro M derivado para obtener el filtro compuesto. Dentro de lo que sería la parte de filtros analógicos, acá me sale una N de más, nosotros vamos a utilizar, perdón, antes de ver la unidad 7, vamos a ver la unidad 6, que es la teoría moderna. Acá aparece todo lo que es la teoría de la aproximación. O sea, encontrar a partir de una función de transferencia, de una relación numerador sobre denominador, una respuesta en frecuencia, en la cual nosotros vamos a tener, acuérdense que todo esto que estamos viendo de filtros, me acordé ahora, por eso lo estoy señalando ahora, cuando nosotros veamos bode, ¿sí? El uso fundamental de bode va a ser para el tema filtros, porque nosotros ahí es donde vamos a ver la respuesta en frecuencia. ¿Sí? Por otro lado, ustedes también van a emplear bode cuando
espérenme un segundito. También van a emplear BODE cuando vean amplificadores operacionales en aplicada 2. Entonces, volviendo a lo que era la parte de teoría moderna, ya les digo, está basada en algo que se llama teoría de la aproximación. ¿Cómo se hace esa aproximación? A partir de polinomios o a partir de funciones. Está la de Butterworth, está la de Chebyshev, está la de Cauer. Hay una barra de personas que definieron una función de transferencia en la cual es simple adaptarla a un circuito, eléctrico. Entonces, nosotros vamos a definir esas aproximaciones y lo que vamos a hacer es verlo primero en la parte pasiva, o sea, con inductores y capacitores, la teoría esa de la aproximación va a hacer que nosotros obtengamos filtros pasivos, ¿sí? Y por otro lado, cuando esa teoría de aproximación la apliquemos en circuitos analógicos activos, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los circuitos que se adaptan para poder obtener ese tipo de respuesta. Nosotros vamos a ver lo que es las configuraciones de Rauch, que van a ver por ahí que también se llama múltiple feedback, la de Silent Key y los convertidores de impedancia. Y eso, nosotros vamos a ver cómo se puede hacer el diseño por computadora, por ahí hay una serie de programas de distintas empresas que diseñan amplificadores operacionales, en las cuales los tipos dan programas para hacer el cálculo de los componentes de sus dispositivos. O sea, cada empresa tiene un programa como ayuda al cliente, digámoslo de alguna manera, para que ustedes dicen, quiero hacer un filtro tal o cuáles características, les dicen cuál es el integrado, qué componentes debe llevar y inclusive ustedes pueden sacar una simulación de la respuesta en frecuencia, o sea, el BODE, tema que vemos en el segundo ítem, para hacer eso. Bueno, y la unidad que sigue, vamos a volver acá. O sea, estábamos acá en filtros analógicos, características. Ahí me olvidé mencionarle lo que es normalización, desnormalización y construcción de los filtros. En este caso, cuando nosotros veamos estas configuraciones, vamos a ver que a partir de lo que es un filtro normalizado, cambiando las características de lo que es la respuesta de frecuencia que nosotros queremos, podemos a partir de un filtro normalizado obtener que la respuesta se dé en cualquier valor de frecuencia. Dentro de lo que es la unidad temática 8, acá espero que podamos llegar este año, nunca hemos llegado. Este tema se está dando, lo que es teorema del muestreo, se está dando en análisis de señales de sistema, y lo que es la parte de filtro digital lo está dando el ingeniero Moreno en técnicas digitales 3. Siempre hemos llegado a dar hasta la unidad temática 7 completa. No hemos podido llegar a dar la parte de filtros digitales y lo que es respuesta en frecuencia. Perdón, de lo que es teorema del muestreo. Por otro lado, este programa, piense que en una época, teoría de los circuitos tenía 6 horas en tercer año, teoría 1, 6 horas en cuarto año, teoría 2, y 6 horas en quinto año, teoría 3. En algún momento decidieron que había que reducir de 6 años a 5,
Entonces, juntaron teoría 2 con teoría 3 y en lugar de tener 9 horas como haría falta, teoría 2 tiene 5 horas, 3 horas de teórico y 2 horas de práctico. Entonces, esa es una de las causas por la cual a este tema no llegamos, pero este año vamos a intentar hacerlo. Con respecto a bibliografía, saliéndonos ya del programa, bibliografía, ustedes tienen este listado, esto que estoy mostrando acá, ustedes lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Toda esta información está en el aula virtual. El apunte del ingeniero Nicasio es un apunte que hacía mi antecesor y padrino mío, por decirlo de alguna manera, porque yo fui muchos años jefe de trabajo práctico de él. El apunte del ingeniero Nicasio lo sabía editar la gente de Universitas y lo sabía editar el centro de estudiantes. No sé si en este momento lo están haciendo. Tiene buena parte de la materia, no tiene nada de lo que es la parte de filtro digital. Pero el resto de la materia, acuérdense que es un apunte, está muy condensado. Estaría la materia completa, es un apunte que fue editado a máquina de escribir y fotocopió 500 veces, entonces eh, van a encontrar por ahí que, digamos, la edición no es de lo mejor. Desgraciadamente la materia esta tiene nuestra asignatura tiene una serie de contenidos que no hay un libro específico. El único libro que tiene muchos de los temas es el CASER, que es Linear Electric Circuit. Este estaba en la biblioteca de la facultad. Es un libro que tiene un inconveniente más, aparte de estar en la biblioteca, que está en inglés. Pero bueno, me imagino que para usted no es drama. Los demás son toda la bibliografía son sobre los distintos temas. O sea, ya les digo, no hay ninguno que se adapte, salvo el CASEL y la punta de ingeniero Nicasio, a todo lo que es el conjunto de la materia. Pero eso no es problema, pues nosotros tenemos el aula virtual, ¿sí? Entonces, en el aula virtual, nosotros estamos publicando semana a semana lo que vamos, lo que vamos dictando. Hay información que está en PDF, hay información que está por ahí en PowerPoint, en donde cubrimos toda la materia. Y parte de lo que le decimos nosotros, o sea, por ahí algunos me preguntan por qué no hay un apunte específico de la materia. Hacer un apunte sobre teoría de circuitos 2 implica copiar temas de otra gente. O sea, teoría de circuitos 2 es una cátedra, así como es física, como es teoría de circuitos 1, en la cual está todo escrito. O sea, hay una serie de temas que hace 80 años que no han cambiado ni van a cambiar, salvo el tema tecnológico, o sea, la implementación en cuanto a tecnología. Pero la parte teórica es la misma y no ha cambiado, o sea, no hay nada nuevo. Entonces, el hacer un apunte simplemente va a ser copiarle a otro, y no quiero entrar en ese rubro, para simplemente lo que yo voy a dictar en la clase, si ustedes prestan atención a la clase Zoom, acuérdense que esto lo hacíamos en papel y lápiz en pizarra. Yo he pasado, durante el año pasado, todo lo que daba en pizarra a PowerPoint. Los PowerPoint traté de hacerlo lo más ameno posible para que
la clase fuera reditable para ustedes. Entonces, tema de bibliografía, ustedes tienen todos estos libros, son todos libros viejos, con más de 20, 25 años, donde están los temas que nosotros vamos a ver. Y por otro lado, si ustedes quieren reforzar algo más de lo que nosotros le estamos proporcionando con el ingeniero Puig, ahí lo veo al ingeniero Puig que apareció, recién lo veo ahora, pues el ingeniero Lucas Puig va a ser su jefe de trabajo práctico. Lo vamos a poner ahí en pantalla. Yo voy a dejar un minuto de compartir. Él va a ser su jefe de trabajo práctico. Con respecto a hasta acá, hasta donde estamos, ¿hay alguna pregunta o algo que quieran consultar? Ya vamos a hablar de la parte de regularización y aprobación directa, todo eso. Pero, digamos, hasta este momento, para que no hable tanto yo, eh, ¿hay algo que quieran preguntar o alguna duda, algo? Una consulta, profe. Sí, te escucho. El diagrama que nos acaba de mostrar con todos los temarios que están dispersos ahí con flecha, ¿eso lo suben a algún lado? Eso está, me parece que me da la sensación que no han entrado al aula virtual. Vamos a hacer una cosita. Les voy a mostrar, me da la sensación. Voy a compartir la pantalla 1. Bien, esperen que voy a correr un poco de cosas. Están viendo ustedes ahí mi pantalla 1. Voy a correr esto para el otro lado, para que no les moleste. Voy a correr esto también para el otro lado. Y voy a correr esto para el otro lado. Bien, esta es la página principal de Teoría de los Circuitos 2. Dentro de lo que es la página, ustedes van a tener el mensajero. ¿Qué es el mensajero? El mensajero es un espacio en el cual, cuando ustedes ven un compañero que está en línea, ¿dónde pueden ver que está en línea? Acá al final, a ver, esperen un cachito. Ustedes pueden ver que está en línea. Acá al final, fíjense, acá está don Luciano Bocio, conectado al aula virtual. Acá, en el horario que ustedes se conectan, pueden ver los usuarios que están en línea. Entonces, mediante el mensajero, ustedes pueden contactar a ese compañero suyo, o si me ven a mí que estoy en línea, me pueden contactar a mí para hacer en línea consultas o conversar sobre algún tema referente a la materia. El otro elemento que ustedes tienen en el aula virtual, voy a anotar arriba, es un foro que se llama Novedades. En ese foro Novedades, esperen un cachito que está lento, voy a aprovechar para tomar algo de vuelta. En ese foro Novedades, nosotros, la cátedra, acuérdense que la cátedra somos el ingeniero Lucas Puig, que va a ser su jefe de trabajo práctico, el ingeniero Pereira Toledo, que está colaborando con la cátedra desde hace varios años, y en mi caso en la parte teórica. Acá nosotros, en este foro Novedades, vamos a añadir temas, por ejemplo, hemos subido material sobre tal o cual cosa, tenemos parcial tal o cual día. O sea, el foro de información que tiene la cátedra. Este foro, cuando
están todos suscriptos en forma automática, entonces le va a aparecer acá arriba donde está la campanita, les va a aparecer que tienen un mensaje dado por la cátedra. Esto se hace en forma masiva a los dos cursos. ¿Estamos? Bien. Foro, novedades. El otro elemento que tienen ustedes, bueno, el calendario. En el calendario ustedes van a poder, ustedes van a poder ver el almanaque donde, acá fíjense, esta es una actividad fijada por la cátedra, pero ustedes van a poder poner acá sus propias, o sea, hacer su propio calendario. Otro tema que tenemos dentro de lo que es esa primera página de inicio, el programa oficial, el programa detallado y lo que me preguntaba el alumno recién, mapa conceptual. El mapa conceptual está en dos formas. Está en colores y para los que lo quieran imprimir, no gastar color, en blanco y negro. Hace clic acá y le va a aparecer les va a aparecer después de un rato. El mapa conceptual que es el que yo les mostré hace un ratito. Y si hubieran cliqueado de acá desde este otro lado, ese les hubiera aparecido el mismo mapa conceptual, pero en blanco y negro. Bien. Tenemos un foro que es preguntas frecuentes. Ese foro de preguntas frecuentes es un foro abierto. Es un foro para que se comuniquen entre ustedes o por ahí uno abre un hilo sobre algún tema específico, ¿sí? Y acá a ese hilo se pueden sumar y libremente compartir información, compartir sapiencias, consultar dudas entre ustedes. Por supuesto lo ve la cátedra y cuando se requiere algún tipo de información, es otro medio de comunicación que tenemos para responder. Dentro de lo que es este foro, es completamente abierto, se supone que tiene que ser colaborativo, y es un método de comunicación, así como el chat era online, este sería un método de comunicación offline, en el cual ustedes pueden dejar planteado un tema, cuando lo vemos nosotros les respondemos, cuando lo ve un compañero lo responden también. Otro tema que aparece es, habrán visto un globito, acá donde estoy señalando con el dedo. En este globito, ustedes pueden charlar o mandar mensajes, también es offline, es asincrónica la comunicación, ¿sí? Pueden hacer consulta, dejar planteado algo. Cuando ustedes mandan algún tipo de mensaje, este globito a mí se me pone de color rojo, o si le mandan a un compañero, a ese compañero se le pone de color rojo, entonces ahí sabe que tiene un mensaje de alguien. O que les respondemos desde la cátedra, el ingeniero Lucas Puig, el ingeniero Pereira o yo, al que ustedes hayan consultado. ¿Estamos? Bien. Los links para esto que estoy diciendo los pueden hacer desde acá donde está marcado en azul, o lo pueden hacer directamente desde acá. Ustedes tienen en esta primera parte, en esta primera semana, tienen el mail mío, el mail del ingeniero Puig y el mail del ingeniero Pereira.
y tienen el horario de clase que ha sido pautado con todos los profes de cuarto año, en tanto para el R1 como el R2. Yo por eso publiqué este cronograma. Vamos a tener desde los días miércoles, en las, desde lo que sería la cuarta, quinta y sexta hora. Este es el código de acceso y la contraseña para los días miércoles. Y este que está acá, donde estoy mostrando con el ratón, es el acceso para los días viernes, con su correspondiente contraseña. Como primera actividad ya hay alumnos que han entrado, eso estuve viendo esta tarde, hay alumnos que han entrado. La primera actividad del aula virtual es la encuesta inicial. En esa encuesta inicial les pregunta la cátedra, para conocer un poquito cuál es la situación de cada uno, si han aprobado teoría de circuitos 1, si han aprobado análisis de señales y sistemas. ¿Por qué? Porque estas son las dos materias correlativas previas a teoría de circuitos 2. Sí, cuál es el título secundario que tienen, de qué provincia vienen, si trabaja, si tiene computadora, no tiene computadora, si tiene que irse a un ciber. Y la otra pregunta es si trabajan o no trabajan. Los que ponen que si trabajan, les pedimos que pongan aquellos que estén, por ejemplo, como becarios dentro del laboratorio de la facultad o que estén participando de la facultad, lo consideramos también como un empleo, ¿sí? Entonces, así sea como becarios dentro de la facultad o aquellos que tienen una labor independiente por ahí como monotributista o trabajan para una empresa, les pedimos que si pusieron que sí trabajan, nos comenten un poquito para saber si están dentro de la especialidad o como para tener una idea de cuál es la actividad que están desarrollando los alumnos de cuarto año. Bueno, en la semana que viene va a aparecer esto que está acá, ¿sí? Esto que está, ustedes lo ven en un color medio como clarito, no está bien visible. Esto va a aparecer en la semana que viene, donde va a haber material de repaso de lo que ustedes han visto el año pasado en teoría de los circuitos 1. Entonces, acá viene una cosa importante, que por ahí a fin de año tuvimos algunas disidencias, eh, algunos problemitas con algunos estudiantes que decían que por qué no estaba organizado, ni qué sé yo, el tema del material didáctico. Hay mucho material didáctico, deben ser alrededor de entre 40 y 50 PDFs y por ahí algunos JPG, algún PowerPoint. Entonces, una de las cosas que yo les diría es que organicen un sistema al estilo de lo que les voy a mostrar acá a ustedes. Si ustedes se fijan acá, teoría de los circuitos, eh, teoría de los circuitos 2, acá lo que estoy mostrando es introducción. Fíjense que yo tengo ordenado acá todo lo que es introducción, con dibujitos, mapas conceptuales eh, modificados. Lo que voy a dar en la clase de hoy, introducción 2021. Laplace, tengo todo aquello que está relacionado con transformada de Laplace, ¿sí? Todo lo que son ejercicios, vallas, nudos, teoremas fundamentales, o sea, todo lo que sería la primera parte. Y a partir de ahí, diagramas polares, tengo todo lo que son el tema de diagramas polares con distintas subcarpetas, diagramas de Bode, Nyquist. Fíjense que estoy siguiendo la correlación de los temas que tenemos en el programa. Nyquist, cuadripolos, filtros,
Dentro de lo que es la parte de filtro, tengo K constante, M derivado, teoría moderno, todo lo que es la introducción. O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? El material que nosotros les publiquemos en el aula virtual, vayan bajándolo y ordenándolo desde el día de hoy. O sea, a partir de que nosotros les vamos dando información, eso está relacionado con los temas. Acuérdense que nosotros tenemos el programa y hay un ordenamiento para dictar las clases. Por otro lado, si ustedes se fijan en autogestión, ustedes pueden ver lo que es el libro de tema de la materia. Yo termino la clase y al rato ya estoy publicando qué se dictó en esa clase. Y lo mismo hace el ingeniero Lucas Puig. Entonces, ustedes tienen toda la información para cronológicamente saber qué es lo que se dio, qué es lo que se está dando. Y la otra cosa que les digo hoy, y se los voy a recordar el último día de clase, es que las actividades y los, esperen que tenemos un participante que quiere entrar, aguanten un segundito. El otro tema es que ustedes han estado el año pasado con mi hermano, seguro, en medio de enlace. En el caso de las publicaciones son por tema. En el caso de Teoría de Circuitos 2, las publicaciones son semanales. La actualización de lo que va a pasar la semana que viene, yo la hago el día viernes anterior. Alrededor de las 20 horas, yo estoy publicando los temas de la semana siguiente. Entonces, mi consejo es bajar el material, meterlo en la carpeta que corresponda, ¿sí? Y leerlo, por supuesto. Si hay que hacer algún tipo de ejercitación, hacerla. O sea, no guardarlo y nada, porque si no, no sirve. Y a partir de ahí, ustedes van a poder ir haciendo de forma ordenada el guardado del material que estamos publicando. Dentro de esta historia también es importante, eso es lo que les estaba diciendo recién, se los digo hoy y se los voy a decir el último día de clase. El contenido va a aparecer en forma semanal, pero recuerden que el día 15 de marzo o 14 de marzo de 2022, ¿sí? Ustedes van a ver únicamente lo que aparezca el primer día. O sea, todo el contenido, todo esto que yo tengo acá, y yo lo estoy mostrando como titular del espacio virtual, ¿sí? En el caso de ustedes, van a ir viendo de esta manera, o sea, únicamente van a poder ver hasta lo que está publicado en esta semana. Ahí yo estoy entrando como estudiante, toda la información publicada hasta esta semana, yo la puedo ver. ¿Hasta cuándo van a poder ver todo el contenido? Hasta el 14 o el 15 de marzo del año 2022. ¿Sí? Hasta ahí, durante todas las vacaciones, durante todos los tiempos de examen, van a poder ver toda la información. Ahora, el 15 de marzo de 2022, empezamos de nuevo a mostrar la semana que corresponda al dictado de clase. ¿Está claro el tema ese? Bien. Habiendo hablado, vamos a volver a mi rol normal. Bueno. Habiendo hablado sobre el tema de lo que es el aula virtual, cómo va a ser la información, acuérdense que yo voy a publicar en lo que es autogestión, en el libro de tema, lo que estamos dando, lo que estemos dando en esa semana. Vamos ahora a la otra parte. Voy a dejar de compartir esta pantalla.
Le voy a traer los cartelitos estos para acá. Voy a compartir de nuevo la pantalla 1, perdón, la pantalla 2. Voy a sacar el cartelito este que está jodiendo acá. Bien. Vamos a pasar a algo que a ustedes les va a interesar. Tenemos un reglamento de cátedra. Ese reglamento de cátedra, si ustedes se fijaron, esperen que voy a hacer una cosita. Aguanten un segundito. Voy a abrir un vínculo nuevo. Les voy a pasar esto a la otra pantalla. Bien. Volvemos a la pantalla del aula virtual. Si ustedes se fijaron, acá aparece el reglamento de cátedra. Reglamento de cátedra. Yo voy ahora a activar la edición para que ya ustedes lo puedan disponer a este material después de que charlemos. Acá voy a tengo muchas ventanas abiertas, así que esto se pone medio tonto. A mostrar. Y este a mostrar. A partir de ahí, ustedes tienen el reglamento de cátedra para que lo puedan bajar. Entonces, vamos a hablar de ese reglamento de cátedra. Dentro de lo que es el reglamento, este reglamento está basado en reglamentos que nosotros teníamos en presencialidad y fue adaptado a la virtualidad en algunos aspectos. Lo demás es exactamente igual a lo que ustedes vieron, a lo que, digamos, veníamos haciendo el año anterior. Tema asistencia. Vamos a tomar asistencia en todas las clases teóricas y prácticas. La asistencia nos sale a nosotros directamente por la plataforma Zoom. Sabemos quién se conectó, quién no se conectó y cuánto tiempo se conectó a partir de la plataforma Zoom. Entonces, la Profe, asistencia, usted, sí, y cuando alguien no tiene internet o no tiene luz o algo, ¿cómo sería el tema de la asistencia? nos manda un mail y nos avisa Ok. para tenerlo en cuenta. O sea, nosotros estamos recibiendo toda la información. El que tiene algún problema, que no puede asistir, se enfermó, lo que fuera, nos manda un mensajito. Acuérdense que tenemos varios métodos de comunicación. Uno de los métodos, el tema de el chat. El otro método es el mensajero del aula virtual y ustedes tienen de la cátedra los emails en la primera página, tienen los emails de todos los integrantes de la cátedra. Entonces, digamos, método de comunicación para decir, hoy no estoy disponible, tengo un problema, lo tienen. Y nosotros prácticamente todos los días estamos viendo la mensajería del aula virtual. Así que, digamos, si usted tiene un inconveniente, nosotros, si usted nos informa, nos enteramos ahí prácticamente al toque y bueno, tomaremos los recaudos con respecto al tema de la asistencia. Parciales.
Vamos a tomar 3 exámenes parciales con un único examen recuperatorio. En cada caso, los parciales van a incluir los temas dados hasta una semana antes de la fecha de los mismos. ¿Qué significa? El miércoles que viene tenemos parcial de teoría de los circuitos 2. Lo que di hoy no se toma. Lo que di la semana pasada sí se toma. O sea, hoy es 17. Lo que di hoy, el examen va a ser el 24. Lo que di hoy no lo tomo. Lo que di el 10, miércoles pasado, sí lo tomo. Como fecha tentativa para el primer examen parcial, bueno, dentro de lo que es el parcial, se van a incluir los temas, entonces, como dije. Los exámenes parciales van a incluir tanto desarrollos teóricos como aplicaciones prácticas, y en muchos casos van a ser aplicaciones prácticas basado en conceptos teóricos, o sea, no es un simple cálculo de agarrar la calculadora y ya está, sino que van a tener que tener los conocimientos sobre los temas que estemos tomando, eh, toda la base teórica para poder desarrollar lo que se les plantea como elementos de parcial. El primer parcial está previsto y ya está agendado en autogestión para los 2 cursos el día 16 de julio. Esto es 2 semanas antes del primer turno de exámenes de julio. O sea, empiezan los exámenes de julio 2 semanas antes, el día 16 de julio, que es un miércoles, examen parcial de teoría de los circuitos 2. El segundo parcial va a ser a comienzo de septiembre. La fecha tentativa es el 3 de septiembre y un día viernes. El tercer parcial, 4 semanas antes del final de clase, y la fecha tentativa es el 27 de octubre. Acuérdense que esto ya está publicado y ustedes lo pueden bajar del aula virtual. Lo acabo de activar hace 5 minutos atrás. Va a haber un único recuperatorio. Ese único recuperatorio va a ser sobre aquel parcial que haya salido fallado, ¿sí? ¿Ese cuándo va a ser? La anteúltima semana de clase. Eso va a ser el día 12 de noviembre y un viernes. Las clases terminan de acuerdo al cronograma. Sí. Una consulta. Entonces, el recuperatorio no sería integrador, únicamente se puede recuperar uno solo. Se puede recuperar uno solo de los parciales. Perfecto. El final de clase es la semana del 15, o sea, 15, 16, 17, 18. El viernes 19 termina la clase. 7 días antes, una semana antes, el día 12 de noviembre, ustedes van a tener el recuperatorio de aquel parcial que hayan fallado. Calificaciones. Los exámenes parciales van a tener un puntaje total de 100 puntos. La aprobación de los mismos se obtendrá con 40 puntos, calificación de 4 o más para regularizar la materia, ¿sí? La aprobación del examen parcial, así como la del examen recuperatorio, para aquellos alumnos que quieran aspirar a la aprobación directa, se va a alcanzar con el 70% de esos 100 puntos, o sea, calificación de 7 o más de los problemas propuestos resueltos correctamente. El alumno que no aprobara 2 exámenes parciales o que no aprobara un parcial y su correspondiente examen recuperatorio, es decir, que tiene una calificación de parciales o recuperatorio de 39 puntos o menos, quedará automáticamente libre. ¿Está claro eso? Bien. Carpeta de actividades prácticas. Vamos a pedir que hagan una carpeta de actividades prácticas. Ya les vamos a pasar la guía de trabajo práctico de este año. Esa carpeta, lo que han estado con mi hermano, en medio del enlace, nosotros a fin de año hacemos una revisión con coloquios sobre la carpeta, es parte de la regularización. Esa carpeta de trabajo práctico deberá contener el 80% de los ejercicios y trabajo práctico de laboratorio propuestos por la cátedra.
La presentación de la carpeta de trabajo práctico va a ser individual, con coloquio individual, sobre el contenido completo de la misma y sobre los conceptos vertidos en clase. Eso hacemos a fin de año, ahí está la fecha de presentación de la carpeta y el coloquio, a partir de la última semana de clases y hasta la última semana del turno noviembre-diciembre de 2021. Esa fecha es el último turno de examen, es el 24 de diciembre. Esa sería la última fecha de presentación de la cátedra. La cátedra va a proponer, mediante reunión de Zoom, y va a coordinar los turnos y los horarios para esta actividad de presentación de carpetas y coloquio a fin de año. Mi consejo: la carpeta empiécenla a hacer desde la semana que viene, o sea, no esperen llegar a noviembre, diciembre para empezar a hacer la carpeta. Por ahí se nos ha preguntado por qué, si son alumnos de cuarto año, serios, responsables y toda la historia, ¿por qué tienen que presentar una carpeta? Nos hemos encontrado, cuando estábamos en presencial, que les está faltando práctica de escritura. Recuerden ustedes que la carpeta es un elemento que ustedes hacen para ustedes, entonces lo tienen que hacer con la prolijidad que a ustedes les interese después rever temas de la carpeta. Por otro lado, lo que les decía, nos hemos encontrado, sobre todo en el contacto que tenemos hemos tenido con los parciales presenciales y los finales presenciales, que está faltando práctica de escritura, falta de cálculo, o sea, falta de uso de la calculadora. Entonces, una forma, acuérdense que esta materia, aparte de tener contenido, una de las cosas más importantes que tiene es que va a hacer lo posible por formarlos como futuros ingenieros. ¿A qué me refiero? A que tienen que aprender en algún momento a que cuando ustedes estén en la vida profesional, va a ocurrir que por ahí van a tener que presentar informes a mano alzada, porque no va a haber látex, no va a haber Word, no va a haber Excel, porque lo necesitan para dentro de 5 minutos. Entonces, como profesionales, tienen que tener la capacidad de poder hacer un resumen, una conclusión sobre un tema que se les asigna en forma rápida y en forma prolija y correcta. Si no, no va a dar el trabajo. Esa es una de las razones por las cuales perdimos las carpetas. Trabajos prácticos. Vamos a hacer para fin de año, eso se lo vamos a dar a las pautas aproximadamente en octubre, cuando empecemos a dictar los temas de filtros activos. Les vamos a dar un trabajo práctico. Este trabajo práctico lo estábamos dando para que fuera armado, debido a la virtualidad. No estamos exigiendo eso ahora, pero sí la presentación de un informe sobre implementación de 3/4, el año pasado pedimos solamente 3, 4 filtros activos en distintas configuraciones. En caso de presencialidad, supóngase que en julio dice, bueno, volvemos a las aulas. En caso de presencialidad, habrá que implementarlo, armarlo y presentar el informe técnico. Este trabajo va a ser grupal y puede participar de 2 a no más de 4 estudiantes. Porque el quinto y hasta el cuarto es el que se va mate y no hace nada. Profe, una consulta. Sí. Del trabajo práctico ese sobre filtro, en el caso de que no se reintegrara el tema de la presencialidad, lo que sería el diseño habría que hacerlo en un simulador, ¿no? Sí. Ahí el ingeniero Lucas Puig le va a dar bien todas las pautas sobre ese asunto en cuanto a qué tipos de simuladores pueden usar y toda la historia. O sea, yo creo que no vamos, esperen un segundito que voy a dejar ingresar acá Felicia. Creería que no vamos a volver a presencialidad
hasta fin de año. Así que va a ser todo virtual, y dentro de eso, esa virtualidad estaría el tema de hacer el informe y simularlo mediante alguno de los programas que les va a indicar el ingeniero Lucas Puig. Bueno, vamos a lo que es el aula virtual. Con el tema trabajo práctico, después leanlo tranquilo, y si tienen consultas,